soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Bueno, finalizando esto, para comenzar vamos a leer la palabra, que es el libro de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Comienzo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Bien. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. Vamos a leer el versículo clave, que es el 5, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Muy bien. Voy a hacer una pequeña oración para comenzar. Dios Padre, te damos gracias por este momento. Acompáñanos a través de este instante, háblanos a través de tu palabra. Ayúdanos a tener horizontes más despejados, más claros. Ayúdanos a poder entenderte, a poder sintonizar contigo, y ayúdanos a que podamos buscar una dependencia plena y constante de ti. Tú ayúdanos a ver estas cosas y tu obra en nuestras vidas. Nosotros somos limitados, con poco alcance. Sé tú el que continúa esta obra preciosa que comenzaste. Gracias por esta palabra. Pedimos tu compañía en nombre de Jesús. Amén. Bueno. Desde hace varios domingos venimos viendo las afirmaciones de Jesús, ¿no? Las que están en el libro de San Juan, los yo soy, donde Jesús declara su identidad. Y estas declaraciones las realiza a través de analogías entendibles por todos, simples aparentemente, pero con mucha profundidad. Al ser Israel una zona de tierras áridas, era común el cultivo de olivares, higueras y viñas. Estas plantas habituales de aquel lugar, las que al estar en una situación de estrés desfavorable por el agua, terminan produciendo frutos muy dulces y concentrados. Y entre estas tres, la vid se caracterizaba por su abundancia en frutos. Tuve la suerte de crecer entre viñas. La viña crece como si fuera una maleza, una enredadera.
pero dándole el cuidado adecuado, es bien organizada y es linda. Lleva mucho trabajo cuidarla, pero cuando da frutos, suple todo el esfuerzo que se hizo. Sus hojas grandes y verdes dan la señal de que se acerca el verano, y comer sus uvas dulces, así cortándolas, sin arrancar el gajo entero, da un placer inexplicable, más cuando hace mucho calor. Este verano, tras 2 largos años, pude volver a visitar a mi papá. Él ya grande y con dolores de rodilla, me decía todas las mañanas: me levanto y voy a cuidar a mi viñita. Tiene una viña chiquitita, pero él la cuida. Todas las mañanas me levanto y voy a cuidar a mi viñita. Y mientras trabajo la tierra, le saco unas uvas y le doy gracias a Dios. Por mi viña, por mi viña, dice él. Aunque el trabajo es duro y aunque el sol queme, la satisfacción de ver la viña florecida y con frutos grandes dan una gratificación invaluable. A veces entender este fluir, verlo, te hace ver a Dios. A través de esta analogía, por medio de la vid, Jesús nos lleva a entender la obra soberana de Dios y el papel fundamental de Jesús. Y también nuestra función en esta obra de salvación. Así como la viña, los frutos nacen así como en una viña, los frutos nacen de forma natural, siempre y cuando estén bien arraigados a la vid. Dios nos invita a permanecer unidos a Cristo para que de igual manera podamos dar frutos agradables. No debemos apurar nada. Todo es un proceso natural bajo el cuidado del labrador. Solo debemos enfocarnos en agarrarnos con todas nuestras fuerzas a ese árbol, a esa vid que es Jesús. Primera parte, permaneced en mí. Es interesante notar que desde las antiguas escrituras Dios usa la viña como una manera de describir a su pueblo y su comportamiento con respecto a su creador. En Isaías 5:1-2 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vid escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y en Isaías 5:7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Acá en Buenos Aires no es común ver viñas. En el interior y en el lado de la cordillera es habitual ver viñas en las huertas, en los patios, incluso en las galerías. Lo mismo pasaba en aquella época. Era muy común ver viñas. Todos sabían, tanto niños como grandes, cómo estaba constituida esta planta, cómo crecía y cómo daba sus frutos. Al comenzar esta palabra, Jesús se identifica como la vid verdadera y aclara la soberanía de Dios y su estrecha relación con Él. En el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y más adelante Jesús identifica qué parte de la viña somos nosotros y qué relación tenemos con Él. En el versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
El sistema completo es la viña. Sin embargo, la viña está compuesta por muchas vides. La vid es el tronco, y de esa vid, de ese tronco, salen ramas, que son los brazos de la vid. De esas ramas brotan los pámpanos, con sus hojitas, con sus enredaderas, y ahí cae el fruto. Los pámpanos cada año surgen de la vid, y si estos son buenos, son los que terminan convirtiéndose luego en otra vid, para al final seguir integrando la viña. Sin embargo, al traer esta analogía, Jesús no deja pasar el detalle del labrador, ya que es el labrador, Dios, quien da origen, mantiene y cuida cada vid de la viña. Por otro lado, al hablar de vid verdadera, Jesús se refiere a que en un tiempo hubo otra vid, una vid que produjo uvas agrias. Dice en Jeremías 2, 21, 22, «Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo, pues, te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá, aún delante de mí, dijo Jehová el Señor». Los líderes religiosos de aquella época, quienes tenían la función de conducir y llevar al pueblo de Israel al conocimiento de Dios, no hacían más que asfixiar a la gente con su legalismo y con su hipocresía. Cargaban sobre las espaldas del pueblo mochilas tan grandes que ni ellos se atrevían a llevar, y así los condenaban. De manera muy fuerte Jesús describe a aquellos líderes espirituales. Dice en Mateo 23:13, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Y también continúa después en el versículo 27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». Vid verdadera se refiere precisamente a un liderazgo espiritualmente sano y alineado con la voluntad de Dios, totalmente opuesto al que ejercían aquellos líderes corruptos. Dios contemplaba subsanar su viña a través de una vid diferente, a través de Jesús. En Isaías 27:6 dice, «Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto». Y en 42:1, también de Isaías, dice, «He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». Esta vid era diferente a la anterior, porque su naturaleza era diferente. Las palabras y vida de Jesús iban sintonizadas. Su venida y su andar, cada paso, glorificaba a Dios. Esta escena del capítulo 15 de San Juan sucede durante la última cena, poco antes del arresto de Jesús. Y esta palabra está puntualmente dirigida a sus discípulos, a quienes habían compartido sus enseñanzas, sus experiencias. Por lo tanto, los oyentes eran seguidores de Jesús. Pero ahora ellos debían llegar a reconocer a Jesús como la vid verdadera de Dios. Jesús estaba a punto de morir,
pero ellos tenían que llegar a conocer a Jesús como la vid verdadera. Porque ese era el paso fundamental que después determinaría su crecimiento espiritual. Quien no conoce a Jesús como la vid verdadera, no puede seguirlo, no puede permanecer. Con el tiempo, tarde o temprano, terminará abandonándolo. Esto es así. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano tiene razón de ser si permanece junto a la vid, si permanece unido a Jesús. Por lo tanto, si esto sucede, es natural que los frutos salgan. Y es precisamente el fruto la satisfacción del labrador. En una viña convencional, el labrador, luego de la temporada de los frutos, recorre la vid y comienza a limpiar pámpano por pámpano. Si un pámpano no dio fruto, lo corta, lo separa y lo tira. Pero si el pámpano fue bueno y dio fruto, lo poda para que luego produzca más. Un pámpano sin fruto de nada sirve. De igual forma, así es un oyente que no reconoce la divinidad de Cristo. Pero los que sí reconocen a Jesús como su Señor son diferentes. En el versículo 3 y 4 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Acá Jesús marca primeramente la obra en la poda de los pámpanos, a través de la limpieza de la palabra. Estáis limpios se refiere a que ellos ya han sido purificados y renacidos por la palabra de Dios. En 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En los discípulos sobreabundaba la palabra de Dios. Jesús les enseñaba el corazón de las Escrituras, todo lo que estaba escondido en la ley, y su misericordia en contraste con la rebeldía de un pueblo ingrato. Cada palabra de Jesús era una revelación de Dios. Por lo tanto, la permanencia era lo que complementaba esta limpieza. Permaneced en mí se refiere a una relación que los discípulos debían tener con Jesús. No se trataba de un consejo, sino que era algo vital. Permanecer en Cristo es la única manera de poder llevar una vida espiritual y a la vez es el requisito para generar frutos. En el versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Los frutos, como dijimos, son los que glorifican y llenan de gozo el corazón del labrador. Y el nacimiento de los frutos no depende de la insistencia de los pámpanos, sino que es un sustento propio de la vid. Pero si el pámpano no se mantiene aferrado a la fuente de vida, pasa lo que Jesús comenta en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen y los echarán, y los que recogen y los echarán en el fuego y arden. Los echan en el fuego y arden. Aquel que vive como una rama colgada en la vid, aparentando estar arraigada,
se termina secando y muere eternamente. Y toda su existencia habrá sido para nada, para perdición. Entonces, en base a estas palabras, podemos decir que un hombre sin Cristo no puede generar frutos agradables a Dios, por más que sus logros sean grandes, llamativos. Un hombre sin Cristo solo genera uvas silvestres, uvas agrias. Todo ser humano quiere llevar una vida dulce y abundante, o sea, una vida feliz y fructífera, que agrade a Dios. Bueno, la única manera de conseguir esto es permaneciendo en Jesús, en su palabra. Si permanecemos en Jesús, entonces sí llevaremos frutos que agraden a Dios. Segunda parte, en esto es glorificado mi Padre. Como venimos viendo, el pámpano es solo una extensión de la vid. Por sí solo no es nada. La obra transformadora de Dios consiste en dejar nuestra voluntad miope y egoísta para que encontremos el motivo por el que fuimos creados. Así como el pámpano por naturaleza da frutos agradables, según la buena vid, una vez estando unidos a Cristo, nuestro deseo se alinea a la voluntad de Dios en glorificar al Padre, tal como Él lo hizo, la voluntad de Jesús. En los versículos 7 y 8 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Permanecer en Jesús es igual que permanecer en su palabra. Significa ser guiados por la palabra de Dios al punto que la palabra se convierte en el fundamento y la norma de nuestra vida. Pedid lo que queréis se refiere a todo deseo que va dirigido a glorificar a Dios. Esto habla de una entrega previa a los deseos de Dios. Habla de un grado de madurez mayor, donde la permanencia en Cristo y su palabra fue hecha constante y habitual en la vida de un discípulo. Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que significa que estando en unidad con Jesús, es Jesús mismo quien obra por medio de nosotros, ya que es su voluntad la que nos gobierna. En 1 Juan 5 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración conforme a la palabra de Dios tiene poder, y esto es una confirmación. Luego Jesús vuelve a hacer referencia en los frutos. Uno a veces puede llegar a cuestionarse el tema de los frutos. ¿Seré buen pámpano? ¿Dónde están mis frutos entonces? Lo peligroso en estos casos es que cuando alguien, sin buenos fundamentos en la palabra, hundido en el humanismo, usa estas interrogantes de manera determinante para evaluarse, o lo que es peor, cuando estas interrogantes las usa para evaluar a los demás. Los frutos. Quiero ver los frutos. El diablo justamente busca desorientar
y desvirtuar la palabra de Dios, convirtiéndola en un arma afilada contra nosotros mismos. Es verdad que los frutos identifican quiénes somos. Es verdad también que debemos llevar muchos frutos, tantos interiores como exteriores. Pero acá el centro, en esta palabra, no está en la producción, sino en permanecer unido a la vid. Lo otro viene por inercia. Querer dar frutos por sí mismo es un error. Y aunque pudiera darlos, no serían gratos ante Dios, porque no nacen de su simiente. Los frutos que Jesús se refiere nacen de la misma vid verdadera, al tiempo justo, al ya estipulado por el labrador. El labrador es el que está en condiciones de evaluar y recolectar los frutos. Cuando era chico recuerdo que cuando iba a recolectar uvas, muchas veces veía racimos enormes, llenos de uvas brillantes y bien coloridas. En aquel entonces me apresuraba y directamente cortaba el racimo, hipnotizado por la apariencia de las uvas. Sin embargo, al probar una, no era dulce, le faltaba tiempo. Y en la otra, lo mismo, y en la otra también. Yo no estaba en condiciones de evaluar los frutos. ¿Quién está en condiciones de evaluar los frutos de la viña del Señor? En lo que sí debemos enfocarnos, como dice la palabra, es en ser buenos discípulos de calidad. Y para esto debemos permanecer en Jesús. De esta forma, por defecto, imitaremos a nuestro Maestro y aprenderemos a caminar como Él. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en Juan 13:12-16 dice, es un fragmento, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En Juan 13:34-35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y también Pablo nos exhorta en Efesios: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Esto es guardar y practicar la palabra de Jesús. Así vivieron los discípulos y los grandes hombres de fe que conocemos. La vida transformada del discípulo, vivir en amor imitando a Jesús, es el camino para llevar buenos frutos y abundantes. Tanto los frutos interiores, los que hablan de la integridad, que se mencionan en Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley.
esos frutos no se ven. Y así también los frutos exteriores, los que apuntan a la evangelización, como se menciona en Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero todo esto nace de permanecer en Jesús. En Jesús está el secreto. Cuando Jesús dice en los versículos 9 y 10, como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. En estos versículos Jesús manifiesta de forma clara en qué consiste el amor para los cristianos. No se trata de emociones, prejuicios, sino en forma concisa en guardar la palabra. Estad en mi amor consiste en permanecer en la palabra, consiste en obedecerla, en practicarla, más allá de mi voluntad. Se trata de una manera de vivir. Para alguien que ama, para alguien que tiene un objetivo claro, no le es molesto el sacrificio o el esfuerzo que tenga que hacer, porque sus ojos están puestos en ese horizonte, en lo que vendrá después, en la recompensa, en los frutos. Dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La gloria de Dios radica en ver crecer a su vid, en ver florecer a los pámpanos, en los frutos, en los racimos llenos de uvas que genera la vid. Y a la vez, el gozo de la vid y de los pámpanos está en producir frutos para Dios, para su Creador. La transformación de un alma rebelde a un discípulo que imita a Jesús guardando su palabra es el fruto del arduo trabajo de Dios, de la entrega de Jesús y a la vez su glorificación. En Isaías dice, Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todo el trabajo inicial de Dios se corona en los frutos de los pámpanos que se nutren de la vid verdadera. Porque sin lugar a dudas, si vienen de esa vid, son buenos. La analogía de la vid verdadera que vimos hoy y también la de los anteriores domingos apuntan a esto, a tener una vida gozosa, alegre, viva en el Señor. Conclusión. Como vimos, es muy importante llevar frutos agradables a Dios. Así como en la analogía, el labrador o el dueño de la vid se regocija al ver florecer lo que tanto cuidó. Y también nosotros nos regocijamos, ya que es la razón por la que fuimos plantados. Sin embargo, no debemos enfocarnos ciegamente en generar frutos a la fuerza, sino que debemos enfocarnos en ser buenos discípulos de Jesús. Y esto se logra permaneciendo, arraigándonos a Él. Por otro lado, permanecer en Jesús no significa pertenecer a una iglesia específica, tener una membresía o participar en el culto sin faltar, o hacer una confesión de fe o ser bautizado ceremonialmente. No se trata de un evento, de un ministerio, sino de una forma de vivir, de tener una relación continua, viva con Jesús, poniéndolo en el centro de nuestro corazón, entregándole el señorío de nuestras vidas. También vimos que glorificamos a Dios al vivir en su amor, esto es teniendo una relación de obediencia a su palabra. Seamos buenos discípulos de Jesús. Experimentemos la felicidad y el gozo que Jesús nos ofrece al llevar una vida fructífera a través de permanecer en Él.
Hago una pequeña oración para cerrar. Dios Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por acompañarnos, gracias por revelarnos la manera de completar tu gozo, de la manera de ser instrumentos útiles, ser pámpanos fructíferos para ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos en nuestra lucha diaria, ayúdanos a permanecer. Nuestra naturaleza a veces va en contra y necesitamos depender de ti, necesitamos de ti. Gracias, Padre, por esta palabra y gracias por gozarte también en nuestras vidas. Pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Soberano, mi Salvador.